concita a mujeres y hombres del radicalismo y de distintas fuerzas, como se dio el caso de la mesa anterior. En este taller, que es un taller dedicado a las cuestiones de las economías de las provincias y que mucho tiene que ver con el sentido federal del coloquio y la convocatoria y la manera en que fue diseñado, iban a estar y no podía estar el caso del ministro de Economía de la provincia de Corrientes, Enrique Bastorre. Avisó que no podía estar el intendente de Junín, Mario Meoni, y entonces hemos tenido suplentes de lujo a los cuales, junto con Enrique Baqué, se incorporan ahora al taller. Así que le damos un enorme aplauso, saludo de bienvenida. Bueno, ¿por qué el diseño de este taller de la cuestión del país, la nación y las economías provinciales? Mucho tiene que ver con el sentido de lo que se vivió ayer a la nochecita, ayer a la noche, a lo largo de todo el país. En la arbitrariedad, el manejo abusivo de los medios del poder se transmite en la opresión que sufren la mayoría de las provincias. Sus economías hacen que no exista igualdad o que algunos sean más iguales que otros al momento de vivir la crisis. Y la razón por la cual se convocó y se pidió este prestigio en el desarrollo del taller es porque la historia de este país, la historia de las guerras civiles, la historia previa Es más, ya en 1824 Manuel Dorrego planteaba de que la consolidación de la nación requería de un consenso, de un acuerdo, y esto está en buena parte de las bases de lo que después dio lugar a la Constitución Nacional de 1853, y hablaba del acuerdo respecto de los recursos provenientes del tributo. Y él preanunciaba lo que después fueron las décadas de guerra civil, cuando dijo que si esto no se daba, lo que iba a ocurrir era que en aquella época, miremoslo en aquella época, iba a haber enfrentamientos entre argentinos. Lo de ayer a la noche es parte de lo que la sociedad no quiere ver más. La sociedad, cuando tantos millones de argentinos, muchos de ellos habrán votado al gobierno kirchnerista, cuántas mujeres, hombres de origen radical, peronista, socialista, de los distintos partidos presentes y prestigiosos en el campo popular, y muchos independientes, muchos que se sienten independientes, lo que plantean es que no es posible que tanta cantidad de recursos, tantos miles y millones de dólares que no son de la decisión de una persona ni de un solo gobierno, son desaprovechados para poder alinear a los propios, a los gobiernos que tal vez los consideran neutros, y tal vez poder incorporar a otro gobierno nacional o municipal en virtud de las asfixias que viven todas las economías regionales. Entonces nosotros, en una agenda que estaba preparada desde el Comité Nacional con anterioridad y que ya recorrió dos regiones importantísimas del país, en el caso del norte y el centro del país, siempre se repite esto en el coloquio y se evoluciona cada vez más.
Y entonces nosotros, como partido abierto, con vocación de poder hacerlo con todos, en buena hora que estaba fechado y el encuentro de hoy en esta importantísima ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde podemos tener el acceso a las figuras nacionales de nuestro partido para poder reforzar la posición en nuestro Gran Buenos Aires, Gran La Plata, en toda nuestra provincia, en todos los cascos urbanos de nuestra provincia, podemos transmitir la posición fuertemente institucionalista y explicando la experiencia de los que ya lo hicieron, la experiencia de los que estudian pensando en el conjunto. Y que esa manera de ver el conjunto nos hace representar a millones de argentinos que ayer, entre otras cosas, nos buscan también a todos nosotros en el reencuentro para la defensa de las políticas y las economías regionales de las provincias y de cada uno de los municipios que sufren esa manera de apartheid, por decirlo de manera un poco sarcástica, pero que sufren esa discriminación para los habitantes que están en la región de un color político o en la región de un color que tal vez puede ser hasta el de ellos, pero que quieren dominarlo de determinada manera. Lo presento a Enrique Baqué, que como todos ustedes saben, tiene una fuertísima especialización en materia de administración provincial, en materia de economías provinciales, que se formó y se recibió en la Universidad de Itela, que hizo una muy buena carrera dentro de la Administración Democrática de Mendoza, siendo director de Finanzas, subsecretario de Economía, ministro de Economía, milita en el partido. Creo que cuando él nos dio sus datos, donde recalcó todo era su militancia, y un poco dijo lo enorgullece la cuestión de la militancia, como a todos nosotros, y fue muy escueto cuando quiso comentar lo que él hizo desde la función pública, y hoy nos representa como diputado nacional por Mendoza en el bloque de la Unión Cívica Radical. Bueno, Enrique, arranque por favor. Primero, ¿cuál es el contexto? Y para que vean, para que entiendan qué es lo que pensaba presentar. Uno cuando le toca hacer el séptimo o el octavo de un tema, tiene que pensar qué es lo que plantearon los anteriores, digamos, para no repetir, para no aburrir, y plantear algo distinto a lo que venía presentando. Y más aún cuando en la primera versión de este panel, que fue cambiando, compartía panel con otros tres amigos que fueron ministros con la misma, porque eran ministros dos. Entonces intenté ver también qué iban a plantear ellos, cuál era la temática, la cosa que más sabía Jorgito Greco, la cosa que más sabía Pablo Verani, la cosa que más sabía Bastorres, y decir algo distinto. Entonces lo que voy a intentar hacer es eso, algo distinto, tal vez no tan interesante como lo que se dijo antes, pero distinto a lo que tenía. Entonces, en ese calibre voy a intentar ir siempre por esa línea, más allá e intentar provocar y decir algunos datos fuertes, más allá que algunos me gusten del todo y otros a lo mejor no los comparto, pero digo, para que nos vayamos pensando y que veamos algunas cosas que nos pasan en el país federal a todos solos. Hoy algún dato, primero empezar con un dato que todos conocen. Hoy, el último dato que tenemos para saber cuál es el gasto público nacional consolidado, que es el del 2009, las provincias más los municipios gastan casi la mitad de los fondos. Y tienen, como ustedes conocen, como vieron antes, el 25% de los ingresos nacionales. Ese es todo un tema que lleva a una serie de problemas que voy a intentar nombrarles algunos. Un ejemplo de los problemas que viven las provincias es que se les fue vaciando la base tributaria. Y voy a hablar los ejemplos son múltiples, voy a hablar de algunos, lo que tiene que ver con el FONAVI, con la coparticipación vial, con los fondos para las obras de infraestructura y para el FEDEI, que son para las obras eléctricas. Si las provincias tuviesen los mismos porcentajes del impuesto a los combustibles que tenían en el 2000, uno puede agarrar cualquier año, las provincias hoy tendrían para hacer vivienda el 40% más de lo que tienen. Si lo mismo pasa con la construcción de caminos,
Lo mismo pasa con las obras de infraestructura y lo mismo pasa con el FEDER. 40% más de fondos son para el conjunto de la provincia, 4.000 millones de pesos, más o menos para el 2002. Cada uno sabrá de la provincia que viene, qué porcentaje de la copa tiene y sabe más o menos cuántos fondos pierden con este. Y con estos temas se llega a una cuestión para mí ridícula, que el gobierno nacional se queda con esa base tributaria y después se lo presta. Seguramente muchos de ustedes saben que en su provincia les prestan plata el gobierno nacional vía el Plan Federal de Viviendas 2 o el ANSES o tantas otras versiones, le presta la plata que originariamente le corresponde a la provincia por la ley de combustible. Lo mismo pasa con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, para el desarrollo regional, que es para construir caminos. Le prestan la plata para construir los caminos, fondos que le correspondían a las provincias por la coparticipación. En esto, que tiene que ver con no cambiar el sistema de coparticipación de fondos, sino con la ley de combustibles, la provincia, bueno, le voy a decir, entre los 4 subsistemas dejan 4.000 millones de pesos. Otro tema que tiene que ver con el gasto provincial y que a mí me llama la atención. Esto es algo que cambió ahora con las asignaciones familiares y la asignación por hijo. Cada vez que el gobierno nacional incrementa las asignaciones familiares y la asignación por hijo, siempre se vuelve más o menos al mismo valor real que tenía cuando empezó. Si uno lo actualiza por las inflaciones de las provincias, se está volviendo al valor con el que comenzó en octubre del 2009. Pero este no es el dato más significativo. El dato más significativo para la provincia es que todavía tenemos provincias en la Argentina, 2, que pagan por sus asignaciones familiares menos de 100 pesos por hijo. El gobierno nacional se queda con los fondos, los paga con el ANSES, que las provincias ceden fondos al ANSES para que pueda pagar esto, pero hay 2 provincias que pagan menos de 100 pesos por la asignación familiar por hijo. Hay muchas provincias que pagan entre 100 a 180 pesos por asignación familiar. Entonces, otra cosa que uno podría cambiar mirando del país federal es tener un sistema único del pago de las asignaciones familiares. Digamos, segundo punto, volver a los temas de las obras de infraestructura que las provincias tuvieron, que ya no lo tienen más y que hoy hasta se les presta esos fondos. Un tercer tema es este, y un segundo tema es este, y un tercer fondo es una preocupación que cuando uno mira las finanzas provinciales, que ya nos pasó alguna vuelta, el sistema de cómo se financia la asignación familiar. Hoy se financia con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo finito, alguna vez se va a terminar. Y cuando ese valor real de lo que se paga por la asignación, por los programas sociales vaya cayendo, la provincia va a tener que incrementar sus gastos. Esto pasó con el Plan Jefe y Jefa de Hogar. Seguramente, a lo mejor ustedes se acuerdan, que empezó pagando allá en el 2002 y en el 2001 también, porque comenzó en el 2001 los primeros Plan Jefas, que era solamente para mujeres, se pagaban 150 pesos. Cuando terminó, en el 2009 se seguían pagando 150 pesos. Entonces hubo una presión de gasto público sobre las provincias para reemplazar lo que iba cayendo en términos reales, lo que el gobierno nacional pagaba en programas sociales. Otro tema que uno puede ver desde los temas federales, que no necesariamente son la copa, tiene que ver con los ingresos provinciales. Uno tiene que ver, si no, con algo que le pasó a la provincia de Buenos Aires hace poco, pero que también le fue pasando a todas las provincias, que es cuando quieren cambiar el impuesto inmobiliario, se topan, para hacerlo más progresivo, aunque si incrementan el impuesto inmobiliario, incrementan mucho más lo que la gente paga por bienes personales. Entonces, terminan chocando, digamos, y lo que pasó, bueno, decirles, se fueron quejando todo, porque si incrementamos el impuesto la provincia se lleva un poco de dinero, porque está muy atrasado, pero por bienes personales se incrementa fuertemente, y las provincias, en lugar de ver eso, provincias las más grandes, cobran una parte chica del impuesto a los bienes personales y se lo lleva a otra provincia. Entonces algo que uno puede pensar desde el punto de vista de las provincias es poner en línea que las provincias recauden el impuesto a los bienes personales, las que lo puedan recaudar, y las que no, que se lo cedan, que lo haga el gobierno nacional por cuenta de orden de
de los gobiernos provinciales, y lo mismo con las personas físicas. Otro tema que limita y que tiene que ver con los ingresos provinciales y que hace que las provincias no puedan tener un desarrollo pleno de sus recursos propios, tiene que ver con una serie de leyes nacionales que limitan las alícuotas de impuestos a los ingresos brutos, sobre todo a los sectores más concentrados de la economía. Ustedes sabrán que hay en distintas leyes nacionales se fija el límite a la actividad petrolera. Las provincias no pueden cobrar más de impuestos de ingresos brutos de X al todo el sector petrolero, desde la extracción de petróleo hasta la comercialización. Otro, lo que pasa con la actividad minera. Hay una serie de actividades, para las provincias es fácil, o pueden incrementar los impuestos de ingresos brutos al kiosquero, pero muchas veces no lo pueden hacer en algunas actividades que tienen que hacer. Y otro problema que se ve desde la recaudación de algunas provincias, esto es algo que está mucho más vinculado con las provincias grandes que con las provincias más chicas, tienen que ver con un problema de coordinación fiscal de lo que le pasa con el impuesto automotor. El impuesto automotor, ustedes saben que parte de una ley nacional, del registro nacional automotor, que tiene que ver con leyes nacionales, pero que en muchos casos el impuesto es cobrado o por las provincias o por los municipios. Entonces, hay pueblos famosos en el país, que no lo voy a nombrar para no incentivar que vayan más gente a esos lugares, en el cual fijan el pago del impuesto automotor por un colectivo, por un camión, 50 pesos anuales. Entonces eso fija un límite a que las provincias, cuando quieren gravar el impuesto automotor o a los colectivos o a los camiones, no lo pueden hacer porque las empresas, sobre todo, se trasladan, se van y colocan su radicación en aquellas localidades que pagan muy poco. En la ley nacional dice, si mi memoria me acompaña, que tiene que tener una guarda cotidiana en el lugar donde está. ¿Eso quién lo controla? Y muchísimo menos el de la localidad que está cobrando 50 pesos por camión, 50 pesos por colectivo, sin tener los colectivos y sin tener los camiones. O sea, otra línea para trabajar en la problemática federal sería cambiar esta ley del registro nacional para que las provincias puedan fijar con mayor libertad el impuesto automotor. Otro tema que está vinculado con eso, voy a volver a alguna de las transferencias nacionales. Las provincias se llevan, si uno cuenta el fondo de las hojas, se están llevando el 26% de los ingresos nacionales. Y hay algunas cosas que uno puede cambiar en el margen. Ya nombré una del impuesto a los combustibles con el FONAV y la Copavial. Otra que es muy común y es muy tradicional, el impuesto al cheque, el financiamiento de la FIP, cosas que uno puede cambiar sin que se pueda hacer. Y voy a nombrar algunos de ellos. Ustedes saben, seguramente todos, que la FIP se financia con el 1,9% de los ingresos que la FIP tenga, pero se descuentan, se deducen de la recaudación de IVA, que es un impuesto de los más coparticipados. Entonces las provincias sobrepagan su colaboración de la FIP. La verdad que es toda una discusión si las provincias y los municipios deben colaborar o no con el financiamiento de la FIP. Pero hoy en día, seguramente ustedes saben que lo que cobra la FIP con este 1,9% del total casi se ha constituido en la cuarta provincia argentina. Cobra el 40% más que lo que cobra Mendoza, para nombrar lo que se cobra en la provincia nuestra, para financiar la FIP. Pero un tema que a mí me parece mucho más interesante y que me parece que a lo mejor en la provincia de Buenos Aires se mira más, pero en las otras provincias no, es lo que pasó con las sumas fijas. En todos los pactos fiscales, que como bien se dijo en la mesa anterior, todo este sistema viene mayoritariamente desde la década del 90, en aquel momento con estabilidad de precios se fijaron transferencias de suma fija. Por ejemplo, la transferencia de suma fija para financiar los servicios educativos. Cada provincia tiene un número que le corresponde, todos los meses le van transfiriendo un valor fijo. En promedio, en general, esa transferencia hacia el año 2000 financiaba el 15% de los salarios de los maestros de jardín de infantes, los maestros de escuela primaria y de los profesores.
Hay provincias que financiaban mucho más y provincias que financiaban menos, pero en promedio financiaba el 15%. Hoy esa suma fija no financia ni el 1,5% de los salarios de los mismos cursos. O sea, hay un esquema que se armó en las transferencias de suma fija, que era para épocas de estabilidad, que hoy ya no sirve. Y eso también se puede cambiar sin cambiar la ley de copa. El ejemplo que acá en Buenos Aires conocen de la suma fija es la suma fija de 650 millones de pesos del conurbano de Buenos Aires. Pero no es la única. Hay 5 sistemas de transferencia de suma fija. El de educación, el de salud, el de los desequilibrios provinciales y el del impuesto a la ganancia. El de un poco de, para quedar bien con el auditorio de Buenos Aires, seguramente ustedes saben, y como no se ha dicho hasta ahora lo voy a decir, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires cobra por el fondo del conurbano de Buenos Aires 650 millones de pesos año. Por el fondo del conurbano de Buenos Aires, este año Córdoba y Santa Fe van a cobrar casi 1.400 millones de pesos. Por el fondo del conurbano de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos y falta una más, ya me voy a acordar, van a cobrar entre 750 a 780 millones de pesos. Tucumán, Chaco y Entre Ríos van a cobrar más de 100 millones de pesos más de lo que cobra la provincia de Buenos Aires por el fondo del conurbano de Buenos Aires. Y provincias como Mendoza y Santiago del Estero van a cobrar lo mismo. Más o menos van a cobrar 650 millones. Entonces, algo de que uno puede prever para cambiar también, que tiene que ver con el financiamiento de la educación, con el financiamiento de la salud, sin cambiar la ley de fondo, es cambiar las leyes de suma fija. O sea, otra cosa que uno puede plantear como proyecto. Otro problema que se encuentra en las provincias, sin entrar en la ley, en el tema de la coparticipación federal, es cómo se financia. Los gobiernos, este año es un caso que explotó por los problemas para financiarse que tiene Buenos Aires, que tiene Santa Cruz, que tiene Entre Ríos, que tiene Mendoza, que tiene Córdoba. Pero esto es algo permanente. A las provincias les cuesta mucho encontrar mecanismos de financiamiento. Y este financiamiento no es solamente para cuando tienen déficit. También les cuesta mucho encontrar financiamiento para obras de infraestructura o para programas de obra que quieran hacer. Son pocas las provincias, por ejemplo, son pocas las provincias que han conseguido un crédito del BID o del Banco Mundial para financiar algún programa puntual. Y cuando lo consiguen, desde que empiezan con el trámite hasta que lo ejecutan, les pasa 7 u 8 años. En el caso de Mendoza, comenzamos con el trámite cuando yo era ministro en el 2002, pasó el gobierno del ingeniero Cobos, pasó el de Jaque y lo está terminando, la ejecución final se está haciendo ahora. O sea, y eran 50 millones de dólares. Después terminó siendo 70, pero digo, era un trámite. Y eso mismo le pasó a las otras provincias. Es muy difícil para la provincia conseguir financiamiento. Uno podría pensar también en un esquema de una ley o algo que plantee un mecanismo de financiamiento para las provincias, tanto para obra pública, para el crecimiento, como para cuando tengan déficit en algunas circunstancias. Las provincias hoy se están financiando en algunos casos a 23, 24%, cuando el gobierno nacional se financia a nada. Ya lo dijo en la mesa anterior, vía banco, como se financian vía Banco Central en algunos casos. Por último, ir a un sistema de copa. Y acá voy a hablar muy poco, porque lo va a hacer seguramente mi amigo y profesor Baglini cuando le toque. La realidad cambió. El sistema vigente, más allá de lo que la Constitución manda, que tendríamos que haber tenido en el 96, una nueva ley de copa, cambió la realidad porque a principios de los 90, con el tercer socio, que fue el ANSES, el sistema jubilatorio, las provincias se dieron fondos y que no lo han recuperado. Hoy en día habría que hacer, las provincias están planteando juicio porque no les queda otra. Creo que la verdad lo que tendríamos que tener es un proyecto donde se supiera cuál va a ser el sistema jubilatorio que queremos, qué va a pagar ese sistema jubilatorio, a qué jubilación se va a pagar, y después que armemos un plan de cómo va a ser ese sistema jubilatorio, ver a posteriori cómo hacemos para financiar también las provincias. Sería un mecanismo más complejo, un mecanismo tan complejo como el que propuso en aquel momento el entonces senador Baglini, y que colaboramos los 4 que estábamos en la mesa original, más otros en aquel momento, que fue, creo, el proyecto
el proyecto que me gustó a mí, en el que trabajamos y que creo que algo similar. Por supuesto no se puede volver a aquel proyecto, pero en esa línea seguramente desde el partido podríamos trabajarlo, para un sistema en el cual se cuida el sistema previsional, pero también las provincias puedan recuperar parte de lo perdido. Muchas gracias.